Qué alegría poder continuar con todos ustedes porque vamos por el mismo camino. El camino es Cristo y nuestra meta, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Pues bien, estamos tratando el tema de la creación, obra de la Santísima Trinidad. El número 291 del Catecismo nos enseña: en el principio, es decir, cuando se dio el principio, en el principio existía el Verbo. Por lo tanto, el Verbo es anterior al principio. Cuando hubo principio para las cosas creadas, el Verbo, por ser eterno, ya existía, preexistía. En el principio existía el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo era Dios. Entonces en Dios está, primero, la persona del Padre. Segundo, la persona del Verbo. El Verbo es persona divina, de naturaleza divina. Y tercero, la persona del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es persona divina y tiene naturaleza divina. Entonces, en el principio, cuando se dio el principio, ya existía el Verbo y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, por el Verbo. Y sin Él, sin el Verbo, sin la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin Él, nada ha sido hecho. Todo ha sido hecho por el Verbo y sin Él, nada ha sido hecho. Nos enseña el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versos del 1 al 3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno. No hay nada que no haya sido creado por Dios. Y Dios lo ha creado todo por medio de su Verbo eterno. Nos revela más todavía la Sagrada Escritura, que el hombre, de una manera especial creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, que el hombre tiene algo que procede de Dios, el soplo de Dios, para que el hombre, teniendo espíritu con minúscula, seamos capaces, tengamos la facultad de entroncar con Dios, de recibir la revelación de Dios, de conocer a Dios. Dios sopló sobre Adán. Dios transfirió al hombre, a Adán, algo propio de Dios: la libertad, la capacidad de dialogar con Dios. El Nuevo Testamento, pues, nos revela que Dios creó todo por medio de su Verbo eterno, por medio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Hijo amado del Padre. En Él, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas. Entonces, todo lo que existe tiene al Verbo encarnado por prototipo, por ejemplar, por paradigma. Todo lo que existe teniendo como ejemplar, como modelo, al Verbo eterno del Padre hecho hombre.
En él, en el Verbo, fueron creadas todas las cosas, también los ángeles, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él ha querido tener hermanos y ha querido tener hermanos por millones. Somos nosotros los que tenemos vida por él, los que caminamos en él, los que por medio de él tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo. Él existe con anterioridad a todo, el Verbo. Existe con anterioridad a todo. Y todo se mantiene en él. Toda consistencia de cualquier cosa se mantiene en el Verbo eterno del Padre. O sea, sin el Verbo eterno, nosotros volveríamos a la nada. Existimos porque hemos sido creados por Dios y permanecemos en la existencia porque Dios sostiene nuestra existencia en la permanencia de la existencia. Nos enseña de una manera especial San Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1. Todo fue creado por él, por el Verbo de Dios, y para él, para el Verbo de Dios. ¿Para qué? El Verbo de Dios quiso tener muchos hermanos. El Verbo de Dios quiso compartir su destino con nosotros. Todo fue creado no solamente por él, sino también para él. Entonces, cumpliré la finalidad de mi creación cuando llegue por Jesucristo, cuando llegue al Padre en virtud del Espíritu Santo. El Verbo pues existe con anterioridad a todo. El Verbo es anterior a todo. Y todo tiene en él su consistencia. Las cosas no vuelven a la nada porque en el Verbo encarnado tienen su consistencia. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es Señor como el Padre. El Espíritu Santo es Señor como el Hijo. Y el Espíritu Santo también es dador de vida. Pues en la vida natural está el Espíritu Santo y en la vida sobrenatural también está el Espíritu Santo. La vida existe porque Dios la ha creado y ahí está de por medio no solamente el Padre, no solamente el Hijo, también el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y de una manera especial, vida divina. Cuando recibimos la Santa Eucaristía, el Espíritu Santo la recibe en nosotros para que la vida propia del Verbo encarnado, vida del Hijo de Dios, llegue hasta nosotros. Ese es el plan de Dios, sí. No dejarnos simplemente como criaturas racionales, eso es muy poco. Eso simplemente para Aristóteles, que no conoció la fe, pero nosotros tenemos fe y conocemos la revelación de Dios. Él es dador de vida. El Espíritu Santo nos da vida divina, alumbra la vida divina en nosotros. De aquí la importancia de estar en comunión con Dios,
la importancia de la santidad de vida, la importancia de pedir al Espíritu Santo que en nosotros alumbre vida divina, para que nosotros lleguemos a nuestro destino, que es Dios. No hemos sido creados para morir simplemente, no. Tenemos que morir trágicamente porque somos hijos de Adán, de un pecador. Pero nuestro Creador ha remediado la tragedia de la muerte. ¿Cómo? Perdonándonos y salvándonos. Entonces, por Cristo, aunque tengamos que separarnos de nuestro cuerpo, por Cristo, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, llegamos a quien es la vida, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dador de vida, lo rezamos también en el símbolo de los grandes concilios de Nicea. Precisamente vamos a celebrar el año entrante, 2025, vamos a celebrar los 1725 años de haber sido redactado el credo de Nicea y del Concilio de Constantinopla. El Espíritu Creador, ven Espíritu Creador, clama la Iglesia tantas veces. Así es, efectivamente, para que el Espíritu Creador cree en nosotros vida divina. Ven, Espíritu Creador, manda tu luz desde el cielo, tu revelación. Que nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, por la luz del Espíritu Santo, conozcamos la identidad de Jesucristo, Hijo único de Dios, nuestro Salvador, y que nosotros, por medio de Jesucristo, conozcamos al Padre que nos ha amado con amor eterno desde la eternidad. Dios es la fuente de todo bien. Dios solamente hace el bien. Satanás hace el mal. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la tentación del maligno de Satanás, también hacemos el mal. Y el mal nos perjudica. Y el mal perjudica al prójimo. Mejor entonces es llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, llamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo en nosotros haga todo el bien. Y el bien que el Espíritu Santo hace en nosotros es darnos la vida del Padre y del Hijo. Que así sea para todos nosotros. Amén.